Buenos días, bienvenidos, muchas gracias a todos cuantos habéis encontrado tiempo para estar aquí esta mañana. Esta mañana, que también hay otras cosas, y a la tarde sobre todo hay una manifestación de solidaridad con Palestina a las 5 de la tarde desde Sáenz, en la cual espero que también nos podamos ver todos. Primero, también hay que tener en cuenta, y quiero reconocer públicamente a las 3 revistas que han facilitado y patrocinado este acto. Se trata de Crónica Política, que pertenece a la Alternativa Ciudadana Progresista, Spy Mars y El Viejo Topo. El Viejo Topo, que es la más antigua de todas, también edita cosas y últimamente ha editado cosas muy interesantes sobre Lenin. Creo que están ahí fuera, para quien quiera conseguirlas. Son un antiguo, pero en mi opinión muy acertado libro, plan manual de conocimiento que hizo Paco Fernández Buey hace muchísimo tiempo, y también el Mi vida con Lenin de Nadia Krupskaya. Quienes van a tratar el tema son 2 personas de absoluta solvencia. Van a tratar el tema del pensamiento y la acción de Lenin en cuestiones concretas y fundamentales. José Luis Martín Ramos, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Bellaterra, conocido por un montón de obras que ha publicado, y que ha publicado, no es la última, lo último que ha publicado sobre Afganistán, pero tiene una obra importantísima sobre la Tercera Internacional y la cuestión nacional, en la cual las opiniones y la acción de Lenin sobre la cuestión nacional son fundamentales. Aparte de eso, también hablará de un tema que últimamente está estudiando y que es muy importante, que son los últimos textos no escritos, pero sí dictados por Lenin, cuando ya había dejado de poder actuar políticamente. Por otro lado, tenemos a Constantino Bértolo. Constantino ha escrito muchas cosas y ha sido editor de muchas otras. También estuvo en los primeros tiempos, no lo dirigía, como algunos me habían hecho pensar, él me ha dicho que no llegó a dirigirlo, el antecedente de Babelia en El País. El antecedente era las páginas culturales que tenía El País antes de que surgiera luego Babelia. Él está aquí por un libro concreto, nos ha sido prácticamente imposible porque no quedaban ejemplares, un libro que se llama El revolucionario que no sabía demasiado. Nos va a hablar de eso. Es una recopilación de textos de Lenin, aunque también es importante, casi tanto espacio como los textos de Lenin que él recoge es la introducción que él hace en ese libro, de lo cual nos hablará hoy. Son textos, y esto es importante, son textos todos posteriores a octubre de 1917. Es decir, son textos de una época en la cual Lenin lo que está haciendo ya no es mantener y dirigir un partido revolucionario, ir hacia una revolución, sino el programa de trabajo de esa revolución, la construcción de una nueva sociedad. Algo importante y fundamental, porque aunque esa nueva sociedad luego se frustró, lo cierto es que de esto, que bueno, para eso estamos aquí, veremos que no se le puede echar precisamente la culpa a Lenin, aunque no es el motivo de hoy. Antes de darles la palabra, yo quería hacer una pequeña introducción sobre la propia personalidad de Lenin, una personalidad que marca también su obra. Te veo traicionado por tus discípulos, solo tus enemigos siguen siendo lo que eran. Estos son unos versos de Hans Magnus Enzensberger, que no están dedicados a Lenin, están dedicados a Marx, pero, en mi opinión, son perfectamente aplicables a Lenin y a la situación actual. Lenin es un hombre clave en el mundo actual, porque él fue la única persona que dirigió
y lo dirigió, con ayuda de un haz de dirigentes revolucionarios importantísimo, pero entre los cuales él destacaba sobremanera, como tuvieron que reconocer todos ellos, fue el hombre que podría haber salvado al mundo. No lo consiguió, pero es el hombre que podía haber salvado al mundo. Esto es una cosa que no es un reconocimiento hecho por ningún leninista de culto eclesial, sino por alguien cuya práctica política fue bastante repugnante, pero en absoluto se puede decir que fuese un ignorante político. Se lo dijo David Ben Gurión en 1964 a Isaac Deutscher, que fue quien lo recogió. Esta es la realidad que sigue haciendo que Lenin siga despertando la animosidad que sigue despertando hoy en día. Por eso, decían los versos que dedicó a Marx Exelberger, solo sus enemigos siguen siendo lo que eran. Yo me gustaría que sus amigos también pudiéramos seguir siéndolo, pero ya no somos muchos, desgraciadamente. Lenin era un revolucionario absoluto, total, igual que Robespierre. No comprendía, no quería otra cosa más que hacer una nueva sociedad de la cual estuvieran ausentes todas las miserias que él conocía. Y él conoció desde muy pequeño esas miserias. La primera lección política que seguramente aprendió Lenin, en los hechos, que es como se aprende de verdad, fue cuando acompañó a su madre en la misión de su madre a Petersburgo para intentar salvar la vida de su hijo Sacha, el hermano mayor de Lenin, que, como sabéis, fue ejecutado por un intento de magnicidio contra el zar Alejandro III. Lo que aprendió Lenin sobre todo no fue sobre el zarismo, porque el zarismo, al ejecutar al hermano de Lenin, hizo lo que estaba seguramente en su naturaleza. Lo que aprendió fue sobre las personas liberales de buenos sentimientos a los cuales su madre pidió ayuda y se la negaron. Eso seguramente marcó mucho el actuar de Lenin. Por eso él nunca contemporizó ni traficó con las ideas, aunque fue la persona más pragmática que cualquiera nos podamos imaginar. Creo que Constantino incidirá en ello y seguramente de ahí me decía el título de su libro, que no sabía demasiado porque iba aprendiendo, por eso era tan pragmático. Él siempre reconoció los hechos para adaptarse a ellos, por eso tuvo giros en su política, por eso hizo cosas que en su momento no fueron bien entendidas por quienes se suponía que eran sus máximos colaboradores. Pero, por ejemplo, a hechos como la paz de Brest-Litovsk o la NEP y todo lo que tuvo lugar en 1921, una situación de crisis y muy importante para el poder soviético. Él tenía una frase, decía que él estaba dispuesto a arrastrarse por el barro para conseguir su meta revolucionaria. Realmente lo hizo en ocasiones y el barro le salpicó en algunas ocasiones el barro. Es decir, él enseñó un camino en el cual también se cometen errores, él los cometió, por eso su camino a veces ofrece estos zigzags, pero él lo que pretendía era un hecho real, repito, pretendía transformar el mundo. La organización que él creó, impulsó, dirigió, había nacido para eso. La entidad estatal que él creó tenía ese objetivo, no el objetivo de limitarse a las fronteras coyunturales de un momento dado. Eso era lo que él quería. Por eso es lo que hoy creemos que podemos intentar aprender aquí de él. No erigirle monumentos. Ya en su día, hace muchos años, ya dijo Nadia Krupskaya que no había que erigir monumentos a Lenin, que lo que había que hacer era aprender, estudiarle. Esto es lo que dijo, y esto es lo que, pese a que luego aquello se transformara en un escolasticismo bastante mediocre y malo, por no decir otras cosas, el escolasticismo que nace de los fundamentos del leninismo y algunas otras obras parecidas, aunque no tuvieron la misma repercusión. Aquí lo que queremos es hacer lo que preconizó en su día Nadia Krupskaya. Entonces,
vamos ya a empezar con ello. No sé quién quiere... Bueno, pues empieza Constantino. Bueno, buenos días. Primero agradecer a los organizadores de este acto que hayan contado con mi presencia. Para mí es una especie de orgullo estar en un centro cultural que se llama Teresa Pamis, porque siempre eso ha sido una figura literaria y política que a mí me ha provocado entusiasmo. Entonces, estar aquí en un sitio que tiene su nombre, francamente, es de agradecer. Muchas gracias. El profesor Martín Ramos, mi compañero hoy en esta mesa, se preguntaba recientemente en un artículo publicado en Mundo Obrero qué hacer con Lenin, su proyecto revolucionario. E iniciaba su escrito con las siguientes palabras que hoy con gusto le plagio. La primera respuesta es conocer a Lenin en la totalidad de su trayectoria, sin convertir en foto fija a cualquier momento, reconociendo que Lenin es un revolucionario y un pensador práctico que piensa desde la experiencia y para la práctica y que modifica o completa con ambas sus concepciones y propuestas. Estoy totalmente de acuerdo con esa lectura de Lenin como un revolucionario que utiliza la dialéctica como arma para el conocimiento y la acción. Por decirlo de otra forma, el leninismo, si cabe hacer de él una doctrina política, sería no tanto un qué hacer, sino el legado de lo que fue y significó el hacer de Lenin en cada momento histórico concreto. Su praxis, la filosofía de su praxis, su relación dialéctica con la realidad que la dialéctica nos hace ver como algo a la vez concreto y en movimiento. En el libro que en 2012 edité sobre sus textos, Lenin, el revolucionario que no sabía demasiado, quise fijarme, detenerme y analizar sobre todo el momento histórico posterior justamente a la toma del poder por parte del partido bolchevique, lo que ahora he llamado para esta charla Lenin el día después. Textos que nacen de ese encuentro de Lenin con el acontecer que la revolución pone en marcha, en movimiento, la revolución como acontecimiento. Traté de retomar a Lenin como interlocutor válido para el diseño de una estrategia desde la que enfrentarse a los obstáculos que encuentran quienes desean recuperar el horizonte de la emancipación, sin pretender por mi parte entrar en el territorio de la historiografía académica. Trataba de dar cuenta, a través de los textos seleccionados, de la trayectoria teórica que desde su praxis de dirigente y responsable de la marcha revolucionaria fue saliendo a su encuentro. La teoría como respuesta, como responsabilidad, como diálogo con una realidad cambiante, como fruto semántico de esa experiencia única que la revolución supone. Frente a la imagen tan generalizada de un Lenin como teórico rígido, inflexible y dogmático, me pareció necesario ofrecer un muestrario de todo lo contrario. Un Lenin dialéctico, inquisitivo, en permanente estado de aprender. Lenin como un lector atento de la realidad que en su lectura recurre a las categorías y conceptos que el marxismo le ofrece, pero sabiendo al mismo tiempo que el marxismo no es un libro de recetas. La revolución como lectura marxista-leninista. En la introducción a aquella antología comenzaba mi escrito diciendo: hablar de Lenin hoy, 2012 entonces, quizás sea una impertinencia por cuanto para la sensibilidad posmoderna en que todavía nos agitamos, Lenin, el marxismo y la revolución soviética pertenecen a un pasado inexistente que es la forma que se confiere al pasado cuando se desea darlo por muerto. Hoy, sin embargo, 2024, la celebración del centenario de su muerte, ya es paradójico hablar de la celebración de una muerte, ha convertido en oportuno volver a retomar el comentario sobre su obra y figura como si el calendario fuera el único motor de la memoria colectiva. Habrá que confiar en que esto sea así
o que al menos esa oportunidad que el centenario nos ofrece sirva para que su hora vuelva a ocupar el lugar tan necesario hoy en el marco de reflexiones que la situación social y política aquí y ahora nos está exigiendo. Un aquí y ahora que en nada parece anunciar tiempos de revolución, por lo que quizá merezca la pena iniciar esta intervención recordando que el mismo Lenin, en su conferencia pronunciada en enero de 1917 en la Casa del Pueblo de Zúrich, ante una asamblea de jóvenes obreros, afirmaría que nosotros, los viejos, quizá no lleguemos a ver las batallas decisivas de esta revolución futura. Si bien, también es cierto, en la misma conferencia señalaba que no debemos dejarnos engañar por el silencio sepulcral que ahora reina en Europa. Europa lleva en sus entrañas la revolución. Escribía también entonces que, finalizada la Guerra Fría, con el derrumbe de la URSS y la caída del muro, Lenin era una figura y es una figura fuertemente cuestionada, al que no lo salvan ni la mayoría de los juicios, ni mucho menos los prejuicios. Para la inmensa mayoría de los primeros juicios, no pasaría de ser un mero oportunista táctico, protagonista relevante e implacable de una toma del poder que las circunstancias de la Primera Guerra Mundial pusieron al alcance del partido bolchevique. Lenin como el gestor y responsable de un modelo de partido político autoritario, sectario y jerarquizado al máximo. Tozudo líder de una revolución de signo marxista que la ortodoxia marxista juzgaría como imposible, defensor de la dictadura del partido único sobre un proletariado sojuzgado en nombre de su libertad. Para los segundos, para los prejuicios, y conviene no olvidar que la construcción de los imaginarios colectivos descansa fundamentalmente sobre los prejuicios, Lenin es una reliquia histórica, cadáver mental momificado que no pasa de ser reclamo y objeto de veneración para turistas ideológicos y nostálgicos, autor, según estos prejuicios, de doctrinas anacrónicas ya superadas y refutadas por el propio devenir histórico de la desaparecida Unión Soviética y precursor, según estos prejuicios, o eslabón necesario para las monstruosidades y aberraciones que se achacan de manera monolítica a los años en los que Stalin ostentó el poder en el país de los soviets. Cierto también que el allí y entonces, aquel allí y entonces, 2012 me estoy refiriendo, estaba en buena parte determinado por el movimiento multiforme de contestación bautizado con la fecha de su inicio, el 15M, que supuso la emergencia, por entonces, de un amplio espacio de contestación como origen sin duda en la situación de incertidumbre e inseguridad que la amplitud y duración de la crisis económica venía estableciendo y que en un principio se presentó como apolítico, en sentido apartidista del término, como espontáneo, horizontal por su estructuración no jerárquica y por la ausencia de liderazgos reconocidos, interclasista e intergeneracional, aunque mayoritariamente juvenil y asentado en el uso de las redes sociales de Internet para la organización de sus tareas de coordinación, agitación y propaganda, y en el que ninguna organización pretendía ostentar la completa representación de unas reivindicaciones que conforman un programa heterogéneo y dispar de exigencias y reclamaciones. Un movimiento aquel difícilmente clasificable, de perfil más reformista que genuinamente revolucionario, en tanto que apenas cuestionaba la base económica del sistema, pero como dentro de su indefinición supuso la irrupción en nuestro horizonte, y habría que hacer mención de su capacidad de contagio, de una inesperada ola de contestación que después de años de conformismo social configura, en el contexto de la crisis enunciada, el resurgir de un espacio civil propicio, cuando menos para esa actividad política que tuvo en la Puerta del Sol madrileña sus señas de identidad más visuales. Un movimiento cuyo efecto o consecuencia política más relevante sería el nacimiento de Podemos, como organización que se presenta con perfiles revolucionarios, el asalto a los cielos,
que goza de momentos de auge y que acabaría institucionalizándose en lo que yo llamaría el horizonte reformista vía parlamentaria. Han pasado muchos años desde entonces y poco queda de aquella agitación social y política. Podemos, el partido heredero del 11M, es hoy una formación minoritaria, reducida a la presencia de 5 diputados en un Congreso sobre el que se sostiene un gobierno que ciertamente necesita el apoyo de esos 5 diputados para salir adelante. Han pasado 100 años de la muerte de Lenin y quizá lo más paradójico sea que este gobierno actual de España, calificado de progresista, cuenta en su formación con una ministra de clara militancia comunista, Sira Reo, y una vicepresidenta y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, que también mantiene vínculos originarios con el comunismo, por más que no se presente como tal. Conviene aclarar además que el PC, el Partido Comunista de España, hoy, desde su último congreso, se autodefine como un partido leninista. A la vista de lo cual, cabría preguntarse si Lenin y el leninismo han resucitado en España o si solo estaremos celebrando su funeral. Para el entendimiento del trayecto Lenin, podemos distinguir a efectos metodológicos 3 situaciones políticas de especial pertinencia, caracterizadas por la presencia en el horizonte histórico de una encrucijada cuya resolución requiere una decisión en la que la teoría y praxis comparten relevancias semejantes. Esos 3 ejes serían la construcción del partido, la toma del poder y la revolución después de la revolución. Alrededor de estos 3 ejes creo que se estructura el conjunto del corpus teórico de lo que viene llamándose el leninismo, acaso con una cuarta esfera temática, el imperialismo, que no deja de actuar sobre ellos. Este corpus teórico se reparte hoy, por ejemplo, en más de 50 gruesos tomos que conforman sus obras completas. Hacer una selección, una antología de sus escritos, es una tarea, era y es una tarea condenada al fracaso. Su obra difícilmente permite ser cuarteada. El leninismo es una obra en marcha, un proceso en el que cada pieza resulta muy difícilmente sustituible porque cada reflexión o lección o discurso o consigna es el resultado de una praxis encaminada a una meta, la emancipación de las clases trabajadoras. Hay en el mercado editorial alguna edición de sus obras resumidas en 3 tomos y francamente me parecen meritorias y no dejan de ser útiles para quien quiera hacer una primera aproximación a su forma de pensar, a sus formas de reflexionar sobre una praxis en la que está presente tanto lo que el partido bolchevique hizo en cada etapa concreta como lo que no hizo y dejó de hacer. Esta es sin duda una de las características de Lenin, la capacidad de lucubrar y sacar lección tanto de lo hecho como de lo no hecho. Del convocar, por ejemplo, la famosa Asamblea Constituyente, como de dejar de hacerlo en otro momento. Dialéctica donde lo que no es forma parte de lo que es. Lo que está dejando de ser también forma parte de la construcción de lo que está siendo. Dialéctica en que nada se mantiene siendo lo que era, allí donde estaba ni cómo era, sino que todo se mueve, cambia, deviene y perece. Lo recordaba ya Engels en el Antidilio. Personalmente, a la hora de decidir lo imposible, es decir, hacer una selección breve y asequible del trayecto Lenin que fuera útil para orientar el quehacer de quienes, envueltos en las agitaciones del 11M, se asomaban a la vida política, decidí finalmente tomar como criterio precisamente ese estar siendo, estar aconteciendo, al que Lenin y el partido bolchevique se enfrentaron una vez que en octubre del 17 tomaron el poder. Por eso me pareció conveniente detenernos en aquellos textos de Lenin posteriores a la toma del Palacio de Invierno, es decir, en los textos escritos después de 1917. Una selección breve y asequible del trayecto Lenin que fuera útil, decía, para orientar el quehacer de quienes, envueltos en las agitaciones del 11M, se asomaban a la vida política. Ese fue el criterio que elegí a la hora de configurar esta publicación. Lenin, el revolucionario que no sabía demasiado.
que me ha traído hoy aquí. Visto lo visto, el trágala, por ejemplo, de este gobierno para su participación en la operación USA en el Mar Rojo, por no hablar de la concesión de créditos de armas al gobierno de Zelensky, no parece que los herederos del 11M hayan leído con mucho provecho aquellos textos. Ciertamente, si hoy me pidieran hacer otra antología de textos de Lenin para las y los jóvenes de hoy, escasos, jóvenes interesados políticamente, sin duda la selección iría más encaminada a aquellos textos de Lenin como El qué hacer o El Estado y la Revolución, tratando de hacerles ver que la historia del movimiento socialista es también la historia de un sueño que quiere hacerse realidad y que, muy muerto que el deseo de revolución parezca hoy, no deberían renunciar a encontrar un lugar para los sueños. El derecho a soñar, que está también dentro del pensamiento de Lenin. El 17 de octubre de 1917, los bolcheviques toman el poder neutralizando los centros de decisión del gobierno que la burguesía rusa venía detentando desde la Revolución de Febrero. No voy a detenerme en ese episodio. La revolución, como escribe Martín López Navia, y yo comparto, empieza realmente justamente en el momento después de la toma del poder. En ese día después donde cómo hacer que el pan, las frutas, las verduras, carnes y pescados lleguen a los mercados. Cómo saber cuánto va a valer el dinero de siempre cuando el nuevo día amanezca. Cómo garantizar que los trenes y tranvías sigan funcionando. Cómo conseguir que los ricos no escapen a toda velocidad con sus riquezas. Cómo evitar que nadie asalte las tiendas y que los bares y escuelas sigan funcionando. ¿Quiénes y cómo van a imponer el nuevo orden? Porque la revolución es precisamente eso, la promesa de un nuevo orden, de un orden mejor por más justo, pero orden, en todo caso, por más que su llegada desordene el orden viejo, injusto y opresor. El día después, cuando la revolución, ¿qué hacer?, deviene en respuesta, en responsabilidad, en acción del día a día. Ya Maquiavelo había notado que no hay nada más difícil de llevar a cabo, más dudoso de éxito, nada más peligroso de manejar que el inicio de un nuevo orden. Y Hannah Arendt subrayó correctamente que la revolución nos enfrenta directa e inevitablemente con el problema del comienzo. No hay nada más difícil de llevar a cabo, más dudoso de éxito, nada más peligroso de manejar que el inicio de un nuevo orden. Al día siguiente de la revolución nace la revolución. Y no lo olvidemos, también la contrarrevolución. Se toma el poder y se descubre su potencia, pero pura dialéctica. También hace acto de presencia la impotencia. Lo que se puede, que conlleva dentro lo que no se puede. La revolución como potencia, como poder del poder. En la misma tarde siguiente a la toma del Palacio de Invierno, el segundo Congreso Panruso de los Soviets, cuya convocatoria se había hecho coincidir con la insurrección prevista, proclama que todo el poder en las localidades pasa a los soviets de diputados, obreros, soldados y campesinos. Y bajo su autoridad se forma un gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, que Lenin, por elección, va a presidir. Aparte del decreto de constitución del gobierno, se aprueban dos decretos más. El primero, más que un acto de poder, es una declaración de deseos y propone, en nombre del gobierno obrero y campesino a todos los pueblos y gobiernos en conflicto, el comienzo de negociaciones para una paz justa, democrática, sin anexiones ni indemnizaciones. El segundo decreto es sobre la tierra y participa ya claramente de la marcha dialéctica que la realidad en movimiento supone. Por un lado, es un acto de poder. La propiedad de los terratenientes se expropiaba sin compensación, se abolía la propiedad privada de la tierra y se concedía el derecho a usarla a todos los ciudadanos sin distinción de sexo que quisieran trabajarla. Pero ese acto de poder que contenía también dentro la propia impotencia del partido bolchevique para imponer la nacionalización que recogía en su programa. Poder
e impotencia en un mismo acto. Y el buen uso de Lenin para saber situar ese suceso, ese acontecer, que como todo hecho es movimiento. Se dice aquí, diría más tarde, que el decreto y el mandato han sido redactados por los socialrevolucionarios. Sea así, dirá Lenin, poco más tarde, durante el segundo congreso de los soviets. No importa quién los haya redactado. Más como gobierno democrático no podemos dar de lado la decisión de las masas populares, aun en el caso de que no estemos de acuerdo con ella. En el crisol de la vida, en su aplicación práctica, el hacer la realidad en cada lugar, los propios campesinos verán dónde está la verdad. E incluso, si los campesinos siguen marchando tras los socialrevolucionarios, incluso si dan a ese partido la mayoría en la Asamblea Constituyente, volveremos a decir, sea así. La vida es el mejor maestro y mostrará quién tiene razón. Creo sinceramente que habrá pocos ejemplos más claros que esta reflexión de Lenin para entender de forma clarividente con qué clarividencia abarca y entiende Lenin el ser de la dialéctica. Frente a aquellos que de manera simple entienden la lucha de clases y por tanto la revolución como una revolución, como un enfrentamiento entre contrarios, Lenin, que ya en los cuadernos filosóficos hace ver que las relaciones de cada cosa, fenómeno, etcétera, no solo son múltiples, sino además universales, y que cada cosa está vinculada con todas las demás, y que toda realidad singular está vinculada por miles de pasos a otras realidades. Y es claro que la acción recíproca, o los pasos de la relación entre las cosas, hacen que estas cosas sean ellas mismas y al mismo tiempo otras que sí mismas. O dicho de otra manera, que las cosas se mueven y esto le lleva a entender, a comprender y a abarcar que cualquier fenómeno social implica en su desarrollo los restos del pasado, los fundamentos del presente y los términos del porvenir. Cuando lo nuevo, dice también Lenin, acaba de nacer, lo antiguo se mantiene un cierto tiempo más fuerte que él. Siempre es así, también en la naturaleza y en la vida social. Este ser movimiento de las cosas le permite a Lenin ver las contradicciones no solo entre el pasado y el porvenir, sino también las contradicciones que tienen lugar en el interior de la propia revolución, los enfrentamientos internos entre revolucionarios, el desgarro que todo avance supone. Maravilla ver cómo Lenin ve como avance en ese momento lo que para muchos solo era imposición de los aliados social-revolucionarios. Lenin es consciente de que avanzar hacia el socialismo en las condiciones económicas en que se encuentra el país al final de la guerra civil, por ejemplo, es imposible. Distribuir el pan con acierto y equidad es lo que constituye hoy la base del socialismo, dirá con ocasión del quinto congreso de toda Rusia de los soviets de diputados. Sabe que mientras en el Palacio de Invierno no haya calefacción, es imposible abrir las ventanas al socialismo, pero es también consciente de que no avanzar en ese camino supone que persista el peligro de un retroceso incontrolado. Una vez más, el juego de equilibrios es el centro de sus preocupaciones prácticas y teóricas. Más que de repartir el pan, se trata de repartir su escasez, su falta, y es ante problemas de este tipo que el pensar de Lenin, análisis concreto de la situación concreta, mejor se transparenta. Para Lenin, por ejemplo, la clave de la nueva política económica reside en la necesidad de crear conexión entre la nueva economía que hemos empezado a construir, muy mal, muy torpemente, pero que no obstante hemos empezado a construir sobre la base de una economía socialista enteramente nueva, de una producción nueva, de una nueva distribución y la economía campesina de la que viven millones y millones de campesinos. Lenin entiende la nueva política económica como un retroceso necesario para reagrupar fuerzas, para reforzar el bloque histórico que unifica a los obreros, los campesinos pobres y los medios y la intelectualidad. Para Lenin, la clave de esa política reside en la necesidad de crear conexión entre la nueva economía que hemos empezado a construir y la economía campesina. Lenin entiende, repito, la nueva política económica como un retroceso necesario.
ese Lenin que cambia, que no sabe, que tiene que retroceder en ocasiones de sus propios supuestos. Ese es el Lenin que me interesaba dar a conocer. El Lenin que es capaz de reconocer lo que no sabe. El capitalismo de Estado, dirá en otra ocasión, es el capitalismo que debemos colocar dentro de un determinado marco y que aún hoy no sabemos cómo hacerlo. De ahí el kit de toda la cuestión. Y ahora depende de nosotros cómo será ese capitalismo de Estado. Los años en que se va a encontrar al frente del gobierno revolucionario van a suponer para el pensar de Lenin el encuentro con una realidad que irrumpe como una especie de vértigo, en oleadas continuas de hechos, sucesos, circunstancias, metas, causas, ante los que es necesario reaccionar con urgencia. Para controlar ese vértigo, Lenin y el partido bolchevique cuentan con todo el bagaje teórico y práctico que han venido acumulando. Es ese patrimonio teórico y práctico el que les permite nombrar, es decir, situar en el espacio de lo revolucionario los hechos que la experiencia del poder les va poniendo delante. Seleccionar de las obras completas de Lenin aquellos textos con la representatividad necesaria y suficiente para poder conformar una muestra significativa de su trayecto intelectual y político resulta sumamente arriesgada por la propia naturaleza de ese pensar de Lenin que sus escritos reflejan. Dificultad a la que añadir el peligro que suponía la segmentación en partes de sus obras, por lo que finalmente, para la redacción de este libro, opté por una doble vía de selección. Por un lado, utilizar lo más posible textos completos. Por otro, ofrecer a los lectores una lectura centrada en ese eje que marca en Lenin la dialéctica entre lo que se sabe y lo que se ignora, entre la teoría y la praxis. Textos post-octubre, posteriores a la toma de poder, por cuanto en ellos, a nuestro entender, frente al tópico de un Lenin sectario, dogmático e intelectualmente sordo, se hace visible ese rasgo dialéctico, saber, no saber, de su personalidad como gran pensador. Los clásicos del marxismo, decía Manuel Sacristán, son clásicos de una concepción del mundo, no de una teoría científico-positiva especial, y por más que sea también evidente que el propio desarrollo histórico ha puesto sobre el tapete problemas post-leninianos, relacionados con nuevas formas de explotación o resistencia, la ecología, el movimiento feminista, las tecnologías de la información y comunicación, los problemas del desarrollo sostenible en el ecohorizonte de unos recursos energéticos no renovables, el pensamiento de Lenin sigue aportando una visión absolutamente necesaria para todo aquel que no se conforme con que la condición humana que el trabajo representa para unos, muchos, dependa de la conveniencia de unos pocos. Creo además que volver a Lenin es hoy una oportunidad para que la izquierda comunista lleve a cabo una tarea que entiendo como absolutamente necesaria: el balance global de la revolución soviética. Sin realizar esta tarea, la izquierda se verá obligada a vivir entre la glorificación y el anatema, entre el silencio y la vergüenza, y entre la crítica y el arrepentimiento. La izquierda comunista ha salido de la Guerra Fría habiendo perdido la batalla de la legitimidad, y para recuperarla no llegan las condenas parciales, obligadas u oportunistas de tal o cual hecho de nuestra historia. No llega a componer cara de asco cuando sale a relucir, por ejemplo, el tema del estalinismo, y sumarse encantados a las tesis de lo patológico o de las perversiones del poder, para escaparse por la pendiente diciendo que esas cuestiones nada tienen que ver conmigo, como comunista. Se trata de asumir, con los niveles de crítica y autocrítica necesarios, la propia tradición, con los niveles necesarios y a partir de juicios y reflexiones emitidas desde la tradición propia. No se puede seguir insistiendo en la necesidad de la revolución mientras uno se sonroja intelectualmente de la revolución. Se trata
de una oportunidad para evaluar cuánto anticomunismo inconsciente hemos interiorizado los comunistas en aras del comunismo políticamente correcto. Se trata de obligarse a salir de esa tentación ideológica que a la sombra de la derrota busca refugio en una especie de marxismo librepensador más cercano a un humanismo confortable que a un marxismo comunista que tiene en la dictadura del proletariado uno de sus elementos constituyentes. Muchas gracias.